¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente en su programa de plano jurídico, auspiciado por Cereza TV. En esta ocasión tenemos la presencia de un invitado de lujo, especialista en la materia de amparo, la materia de los derechos humanos, el doctor Ezequiel Altamirano. Muchas gracias, Ezequiel. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Un Ernesto, ¿cómo te gusto, va? ¿Qué tal, Ezequiel? un Una vez gusto que nos más. acompañes, Ernesto. Buenos días a todos. En este caso, platicábamos, queremos hablar del amparo. A lo mejor le vamos a poner a este programa temas selectos de amparo. El amparo de antes y el amparo de hoy. Ujú. Si ven, recordamos que el amparo sufrió una modificación a partir de la reforma constitucional de junio del 2011 y posteriormente sale la nueva ley de amparo. Durante estos escasos 7, 8 años de esta transición, nos hemos dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Del beneficio de este nuevo amparo, pero también de muchas dolencias, de Sí. mucho deber ser, de muchas expectativas que teníamos de este nuevo juicio y que realmente no se han dado como tal, ¿no? Ujú. La expectativa no únicamente era un cambio de nombre, de garantías individuales a derechos humanos, sino es un nuevo paradigma completamente de visión, de entendimiento, de, de cómo hasta interpretar la propia Constitución, ¿no? Que antes lo teníamos prohibido los abogados. Ujú. La interpretación constitucional estaba únicamente limitada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ujú. Y a partir de la reforma vemos este principio de control difuso, donde ya se nos obliga a hacer una interpretación hermenéutica de la constitucionalidad para que de ahí hacia abajo y hacia todo el cuerpo jurídico podamos analizar la legalidad y la legitimidad de todas las normas, los actos de autoridad y sobre todo esta carnita y este elementos sustancial que debe de tener el argumento en el amparo, ¿no, Ezequiel? Ujú. De esta cuestión el nuevo sistema de derechos humanos, recordemos que nace por cuestiones de desapariciones forzadas, que un caso Rosendo Radilla, Sí, donde claro. nos vemos en la necesidad de aparejarnos al sistema interamericano de derechos humanos. Pero yo también lo diría, y a ver, quisiera saber su opinión, la misma ley de amparo viola derechos humanos. El primero constitucional establece, es obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias proteger e investigar cualquier Y violación de sancionar. derechos humanos y repararla inclusive esa violación de Sancionar y derechos reparar. humanos. Ujú. ¿Y cómo tenemos una ley de amparo que tiene causales de improcedencia? Sí, sin duda alguna, el amparo tiene unos bemoles muy significativos porque primero la petición de parte, ¿no? Esto tendría, esto genera una incertidumbre también porque finalmente si bien el artículo 15 establece que cualquiera podría ingresar el amparo por cuestiones en donde el quejoso no lo puede hacer, pues es limitativa, ¿no? Cuando Así podría es. ser en todos los sentidos, ¿no? El principio de instancia de parte Instancia de parte agraviada, ¿no? agraviada. Únicamente puede instar el amparo a aquel que haya sufrido el agravio, la violación Ujú. a su esfera jurídica o Sí. quien se encuentre en una situación especial. Ajá. Hablamos de ese famoso La interés incomunicación. Ujú. legítimo, ¿no? Sí, la incomunicación, o casos de esta naturaleza. Pero son donde- excepciones. Pero son excepcionales y la verdad eso no funciona. En el medio legal esto no funcionaría porque a lo mejor hay alguna circunstancia por la cual tú no puedes presentar el amparo y lo presenta otra persona y de todos modos van y dicen, oye, ¿tú sí presentaste el amparo? ¿Sí ratificas el amparo? Ah, y si no puedo hablar, no me encuentro en condiciones, entonces no puedo ratificar el amparo, pues se desecha, ¿no? O Así sea, es. resulta ilógico, ¿no? O la otra circunstancia, si dicen, de todo lo analizado en tu escrito no contemplo yo violación de derechos humanos, entonces Ujú. te lo puedo desechar. Espérame tantito. Ujú. Si yo te estoy diciendo que estás violando mis derechos humanos, una autoridad, y tú eres el encargado de investigarlo, ¿por qué no haces esa investigación? Pues es que los derechos humanos terminan desde un punto, desde el derecho subjetivo, ¿no? O sea, entonces tendríamos que analizar los argumentos que establece la parte quejosa para poder hacer realmente un desechamiento, pero pues ya tendría que ser de fondo, ¿no?
Aquí entramos No, de forma. ante estos dos principios, Ujú. ¿no? El principio de estricto derecho Ujú. y el principio de suplencia en la deficiencia de la queja. Que sí, la suplencia de la queja tendría que entrar en todos los casos, llámese administrativo, llámese laboral, llámese el que tú me digas, o sea, tendría que entrar en todas las materias y Pero es sabemos, al contrario, el no. principio de Sí. estricto derecho Ajá. es la generalidad del amparo. Sí, Y como excepción, en ciertas materias y a ciertas partes, se les puede dar este beneficio de la deficiencia de la queja. sí, decía mi madre en paz descanse, nos estamos convirtiendo más papistas que el papa, ¿no? Así es. ¿No? La ley no te obliga a hacer muchas de estas cosas y sin embargo lo seguimos haciendo como forma cotidiana de... Pero es que realmente todavía estamos en un proceso de transición en donde la autoridad tampoco no ha entendido, no ha valorado como se valora en otros lugares, ¿no? Simple y sencillamente, pensemos, ¿no? Tenemos que calabacearla, perdón por la palabra, que tenemos que calabacearla 5 veces, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que 5 veces nos hemos equivocado para crear jurisprudencia, ¿estás de acuerdo? 5 veces tenemos que decir, no estamos mal para poder llegar a la jurisprudencia, cuando en realidad los casos emblemáticos, llámese Estados Unidos, llámese la Corte Interamericana, llámese cualquier otro país, requiere solamente de una ocasión para darte cuenta que estás haciendo las cosas mal. Así es. Aquí en ese sentido, fíjate, estamos en un momento de transición donde hablábamos, ya son 9 años de esta transición. Ujú, Y considero que en vez de ir avanzando ujú. hacia una verdadera protección de derechos humanos, hemos estado retrocediendo hacia el viejo sistema legalista del amparo. Sí. Te lo doy como ejemplo. Antes teníamos un principio del control, ¿De convencionalidad? no, el control concentrado de la constitucionalidad. Ok. Ujú, Y surge esta figura nueva del control difuso. ujú. Pero poco a poco en las resoluciones de la Corte, de la Suprema Corte, ha ido limitando este control difuso para volverlo a convertir en un control concentrado. ¿A qué me refiero? Sí. A que dice, bueno, este control difuso es todas las autoridades en el ámbito de su competencia, todas, legislativas, administrativas, judiciales, federales, estatales, tienen la obligación de conocer los derechos humanos, de aplicarlos, de garantizarlos, de investigarlos, de reparar las violaciones. Pero más sin en cambio las sentencias y las jurisprudencias de la Corte, de la Suprema Corte han ido en el sentido de no, los únicos que pueden interpretar constitucionalidad Somos es el nosotros. órgano federal. Sí. Ustedes si quieren pueden hacer algún pronunciamiento, si el quejoso se los pide o el actor se los pide, podrían analizarlo. Tal vez, si eso en un caso extremo pudieran inaplicar una ley por ser inconstitucional, pero debes de tener todo un formalismo. Pero no te metas en problemas. Ujú. Manda- Para eso existimos nosotros, que somos los doctos en la materia constitucional y los únicos que pueden tener esta visión. Sí, en un ejercicio de atracción. Pero, Exactamente. pero realmente no funciona así. Una corte constitucional, que tendría que ser nuestra corte, tendría que constituirse solamente en cuestiones de acciones y controversias constitucionales. ¿Para qué crearon los tribunales en pleno si de todos modos yo voy a seguir atrayendo los casos, ¿no? No, se supondría que te tenías que quitar el trabajo y entonces darte cuenta con especialistas en la materia, no, darte cuenta de lo que realmente está mal en las leyes para entonces cambiarlo. Esa es una de las nuevas figuras que trataba de hacer la Corte al principio. Ahora, este control que tú dices, lo tenemos perfectamente claro con las primeras jurisprudencias que decían de la Corte Interamericana. No, lo que le conviene, lo que le convence a México o lo que tiene que ver con México, entonces sí es aplicable. Y entonces llegó y dijo la Corte, no, nos equivocamos, no es lo que le conviene a México, sino es todo el conglomerado de acciones de la Corte, de las sanciones de la Corte. No, también lo internacional. No, y entonces le fueron aumentando, pero se quedaron muy cortos en la valoración de todos estos elementos internacionales, ¿no? Esa es la famosa jurisprudencia 293 del 2011, Efectivamente. donde se dice que todas las jurisprudencias Ajá. de Corte Internacional Interamericana serán vinculantes para el Estado mexicano. Efectivamente. No necesariamente el Estado mexicano tiene que cumplir la sentencia que le dictan a Brasil, Sí, efectivamente. pero de la jurisprudencia, interpretación, el alcance de los derechos humanos que se desprenda de esa sentencia, tiene que ser completamente vinculante para el Estado mexicano. Pues sí, pero entonces tendríamos que analizar las jurisprudencias de la Corte Interamericana y sabremos que nuestro sistema no cumple con estos elementos.
Caso concreto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita en Loco del 2015, de octubre del 2015, dijo, pues están muy bonitas tus leyes, pero no acatas lo que establecen las mismas, ¿eh? No, la incertidumbre jurídica que genera tu sistema de justicia es inmenso y finalmente las víctimas no son reparadas conforme a los términos que tú mismo expresaste en estas leyes. Entonces la Corte tendría que forzar a que ejercieran mecanismos, ¿no? Dentro o fuera del amparo para que entonces pudiéramos hacerlo evidente. Por ejemplo, la desaparición forzada de personas, ¿no? En algún momento se estableció que la desaparición forzada de personas solamente era cometido por El Estado. por el Estado. Y a través de diversos amparos que se promovieron, le dijeron, oye, pero también las personas, los particulares también desaparecen personas, ¿eh? O sea, por cuestiones económicas, el abuelito que recibe la pensión, ¿no? Y el nieto que se la roba, y para que la familia no se la pueda hacer de emoción, se lo lleva. Son casos que pasan cotidianamente en México, ¿estás de Esa acuerdo? famosa teoría de transversal, más bien horizontal, Horizontal de los derechos de los humanos, derechos que no humanos. solamente el Estado es quien comete las violaciones, También los sino particulares. también estamos en manos de particulares. Sí, ¿no? por supuesto, y de particulares que ejercen funciones de autoridad, ¿estamos de acuerdo? Así es. Y los mismos concesionados. En fin, hay una serie de limitaciones. Bueno, en estos amparos, la autoridad lo que generó es que dijo, yo no puedo hacer un habeas corpus, cuando tenía que ser un habeas corpus, ¿estamos de acuerdo? Y dijo, pero la autoridad que no lo está haciendo, entonces sí le vamos a ordenar que lo haga. O sea, limitas este poder que sí lo tienes, ¿no? Y se lo estás ordenando a la autoridad que está señalada como responsable, ¿no? No, las dos tendrían esa responsabilidad de exigir el habeas corpus, pero como la ley no lo contemplaba, entonces no lo podía hacer. Cosa contrario a la interpretación convencional, ¿estás de acuerdo? Así es. Entonces, meses después sale la ley de desaparición forzada por particulares y entonces sí ya lo puedo hacer. Entonces, hay esa limitante del estricto derecho que tú manifiestas, se ve evidenciado en este tipo de casos, ¿no? Así es. Este tema da para un montón, Ezequiel, pero aquí me surgió algo, entre ese antes y después del amparo. Realmente el juicio de amparo, y te voy a hacer la pregunta y la respuesta para que me debatas ahí, ¿no? Realmente el juicio de amparo, que es el único instrumento judicial que tenemos para la protección de derechos fundamentales, de derechos humanos, está diseñado para esto. Y hablando del caso de desaparición forzada, nosotros únicamente en el amparo, y desmiénteme si estoy en error, tenemos únicamente como medida cautelar la suspensión. Ujú. No hay más. Y para el caso de la desaparición forzada, del terrorismo o de algunas otras violaciones graves, extremadamente graves, no tenemos figuras cautelares dentro de nuestro sistema de amparo. Y eso hace, creo, uno de los puntos más flacos y más sensibles en nuestro juicio de amparo, de que no es un verdadero Sistema instrumento, un sistema garantista. de Sí, derechos humanos. por ejemplo, el sistema interamericano de derechos humanos con las medidas cautelares que promueve, ¿no? Que obviamente también es un poquito tardado el sistema interamericano, no podemos negarlo. Por ejemplo, tenemos el caso en Colombia, en donde un buque apartó a los terroristas y a los narcotraficantes del muelle. Era un buque de prisión, ¿no? Como de película, y entonces se los lleva a alta mar y entonces ahí los tiene sin comunicación, sin vigilancia de sus abogados, sin vigilancia de sus familiares, solicitan una medida cautelar y entonces le dicen, regrésate, o sea, tienes la obligación de estar en tierra y permitirles el acceso a los abogados y al personal con independencia de donde los tengas arraigados o segregados, ¿no? En este caso. El amparo debería de funcionar de la misma circunstancia, debería de establecer si bien es cierto está diseñado estos ejercicios de provisionales y definitivos de las suspensiones, pues también tendrían que ejercerse de acción, no de omisión. Así es. A lo ¿No? mejor en caso de desaparición forzada, Sí, pues claro. la protección inmediata a los familiares, al círculo El habeas corpus, ¿no? que está Ujú. alrededor de la víctima. Pero en el amparo es muy sobre la persona que está siendo vulnerada El de habeas los derechos Sí, el habeas humanos. corpus. Vamos a encontrar el cuerpo, ¿no? Vamos a encontrar a la persona, ¿no? Pero pues, hasta el momento no todavía tenemos, garantizas pero la integridad también- de los demás. pero todavía tenemos 37,000 desaparecidos y 130,000 muertos con la guerra contra el narcotráfico. Pues no creo que haya funcionado mucho, ¿verdad? Entonces,
no existe un verdadero sistema, Ujú. control preventivo que lo exiges en materia de derechos humanos. La otra, creo que hay no sé si desconocimiento, pero sí causa confusión cuando hablamos de desaparición forzada, de eh, hasta dónde llega la materia penal, la Ujú. comisión del delito, y hasta dónde llega lo que es la violación al derecho humano. Ajá. Porque aquí hablamos de responsabilidades del Estado, Ujú. como violación de derecho humano, y violaciones de la persona que haya cometido el acto y Ujú. que entonces tenga una responsabilidad penal. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, los temas de justicia transicional, sin duda alguna, en donde pues las comisiones de la verdad buscaban este tipo de circunstancias. Tenemos el caso de Ayotzinapa en los 43, en donde finalmente la comisión de la verdad que fue creada, o la comisión de investigación, perdón, no de la verdad, de la comisión de investigación que fue creada por el sistema interamericano, se dieron cuenta de que el sistema mexicano no funcionaba, y ahí la Corte debió de actuar inmediatamente, ¿no? Así No es. solamente si la Corte establece que existe una circunstancia en contra, ¿no? Del propio Deficiente y sistema actual. y actual, tendría que haber actuado, tendría que tener más herramientas, más armas, para que la Corte también se convierta en un sistema que pueda implementar medidas a favor de las víctimas. Yo creo que ahí tendríamos que hacer un sistema un poco mixto en cuanto a lo que hoy hace la Corte, y darle más facultades en relación a eso. O Indep- el sistema en general Pero aquí no es judicial federal. responsabilidad, es una responsabilidad del Estado en Ujú, sí, ujú, ¿no? Independientemente quién lo encabece, y que si cambias de gobierno, el Estado sigue siendo el mismo y sigue teniendo la misma responsabilidad. Y ujú. la otra es la responsabilidad que tuvieron los policías, militares Servidor o público que quienes haya lo... cometido el delito, Es que ¿no? mira, yo creo que aquí hasta llegamos hasta elementos del derecho internacional humanitario, por ejemplo, que ven en el artículo 49 de la Convención de Ginebra, ¿no? De 1949, y su posterior establecimiento en el 77, ¿no? De la desaparición forzada en tiempos armados, y que después fue con amplio criterio fue aludido por la ONU, ¿no? Entonces ahí sienta las bases para que los estados realmente sean garantes de estos derechos en las desapariciones forzadas de personas. Y el Estado mexicano no los ha cumplido, ¿no? No los ha cumplido porque se ve limitativo con estos mismos elementos de la ley de amparo. Creo yo que nos hemos quedado corto con la ley de amparo en ese sentido. Ok, Y al momento de tú promover un amparo, decías, no tenemos estos elementos, pero tú los pudieras alegar, tú los pudieras reclamar, o Ujú, inclusive exigir en su momento una habeas corpus, exigir una acción por parte de la autoridad, ya sea para con otras personas, para con la víctima que o sus familiares. ¿Tú lo pudieras exigir haciendo un análisis convencional? ¿Cómo se pudiera hacer sí, ese se tipo de podría hacer un cuestiones? análisis convencional sobre la suspensión. Mira, es que realmente trabajamos, muchos de los abogados trabajan sobre formularios, ¿no? Exigen en la suspensión, pero no estableces qué exiges en la suspensión, ¿no? Eso también es un desconocimiento. No, deberíamos hacer un capitulado exigiendo todas las condiciones y estableciendo también un análisis para la suspensión en ¿y sí. cuál debe ser el efecto de la ¿Cuál debe ser suspensión? el efecto de la suspensión? Tienes toda la razón, pero solamente dejemos que se ejecute la suspensión, y entonces le das cabida a la autoridad a que diga, ah, y entonces, ¿qué quieres? ¿No? O sea, ¿cuál va a ¿Cómo lo ser? hago? ¿Cómo lo hago? ¿No? Si tú no le estás dando el sistema para abrir ese camino ante esta suspensión Sí, provisional o definitiva, imagínate ¿no? una desaparición forzada y pides la suspensión, van a decir, ¿qué quieren que siga Sí, desapareciendo? ¿O cómo? te lo establezco de plano, ¿no? O sea, te va a decir, sí, te doy la suspensión de plano, ¿no? Pero obviamente las facultades del Poder Judicial, pues tendría que ser el dictar el habeas corpus, el ejercitar eh, mecanismos de protección ante las víctimas indirectas, Así es. establecer un contacto con la autoridad en donde la autoridad responda de manera inmediata contra estos efectos, ¿no? Entonces tendría que ser una serie de lineamientos que no se vislumbran, porque también, como hemos visto, nos quedamos cortos en estas circunstancias. La misma ley de amparo no te establece qué limitativas o qué ponderaciones podrías establecer en estas suspensiones de plano, ¿no? O cómo lo podrías establecer como una medida cautelar efectiva, ¿no? Ahí muy importante entender que nuestra reforma constitucional tiene una figura, un principio que se llama pro persona. Ujú, Y este principio pro persona se desprende lo que es
no la nueva, porque eso ya es antiquísimo, Ujú. pero nos permite la interpretación hermenéutica. Sí, ¿no? el principio pro reo, el principio pro homine, el principio pro persona, o sea, el principio pro niño, ¿no? La interpretación más amplia, Ujú. no solamente basada en una norma, sino precisamente en todo este contexto jurídico y de legalidad que debe Pero existir. sabemos en realidad que en la práctica jurídica se basa más en un proceso de legalidad que en un proceso de interpretación conforme, ¿no? O de interpretación, perdón, de interpretación pro persona. Porque a final de cuentas, lo que estamos viendo es que si falta un requisito del artículo 107, 108, ¿no? De la ley de amparo para un amparo indirecto, entonces ya no me sigo, ¿no? Así es. Sí, lo que platicamos también fuera de cámaras. Todo este contexto tan amplio que tenemos y se sigue resolviendo sobre fundamentación y motivación. Es que no hemos ¿No? pasado el proceso positivista, ¿no? Tendría que ser jus garantista. El amparo es jus garantista. No podemos pensar que, es más, hasta podría ser jus naturalista, si tú lo quieres ver, ¿no? Podría no estar plagado en la ley, pero por lógica jurídica, ¿no? Así es. Por lógica hermenéutica de la ley, tendríamos que hacerlo efectivo, tendríamos que hacerlo válido. O sea, tendríamos que ir más allá de la petición del quejoso, ¿no? Para la protección de sus derechos humanos, ¿no? ¿A qué te lleva esto, Ezequiel? Desconocimiento de los litigantes, un sistema ya caduco, sistema judicial, que están en una zona de confort donde no se quieren mover. eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos activar eso? Mira, yo creo que en primer lugar es un desconocimiento sustancial de los derechos humanos, ¿no? Si nosotros vamos a cualquier curso de derechos humanos, lo he hablado en diferentes foros, te dicen los derechos inherentes al hombre, estos son derechos humanos, estos son derechos fundamentales, son 4, 5, 20 generaciones, según el autor, y eso es para clasificarlo, ¿no? Y existen estos principios de interdependencia, bla, bla, ajá. ¿Y cómo los aplico? Y luego, Y luego, y entonces nos quedamos en el cómo los aplico. Toda esa Nunca, filosofía, ajá, ¿cómo la aterrizo en un concepto de violación? ¿No? ajá. Si tú hablas de justicia transicional, nadie entiende en México qué es la justicia transicional, ¿no? Y si buscas en internet, vas a tener dos foros. Si vas a YouTube, vas a encontrar, me están violando mis derechos, sí, dime cuál, dime uno que te estén violando, ¿no? ¿No? Y sigue el video andando, ¿no? Los servidores públicos tampoco tienen derechos, ¿no? Los funcionarios públicos tampoco tienen derechos, o sea, derechos humanos, derechos fundamentales, derechos, o sea, tenemos un desconocimiento total entre las dos facciones para poder entender los derechos, ¿no? Seguimos muy arcaicos en este principio. Dos, efectivamente, tenemos un desconocimiento de la ley de amparo, el abogado promedio no lee jurisprudencia, ¿no? Tú les dices a los estudiantes hay que leer jurisprudencia, les dices a los abogados hay que leer jurisprudencia, y les preguntas, bueno, ¿qué opinas de la jurisprudencia de diciembre del 2019? ¿Salió jurisprudencia en el 2019? O sea, no. ¿Sí, sí estás de No, acuerdo? y ahora, Ezequiel, no solamente es la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ujú. existe jurisprudencia en materia administrativa de los tribunales fiscales, existe Sí, claro. jurisprudencia en materia electoral, y en materia de derechos humanos existe jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ajá. que esa yo creo debe de ser, y si no es, debe ser Muy la amplia. vértebra, ¿no? Muy amplia. e La inclusive vértebra. también las juntas de conciliación y arbitraje, el Pleno emite jurisprudencia para las juntas especiales. Es más, mira, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene unos cuadernillos que son prácticamente un eslabón facilísimo para entender la jurisprudencia interamericana, porque te dice, bueno, en esta jurisprudencia analizamos esto, en esta jurisprudencia analizamos esto. Entonces, por acto repetitivo, si tú lees el cuadernillo de la Corte Interamericana, tendrías que saber jurisprudencia y hacia dónde te lleva, ¿no? Y la jurisprudencia no nada más es para fundamentarla, ¿no? No, No es nada para más es para aplicarla. que en tu demanda pongas, con fundamento en la jurisprudencia tal, Ujú. te pido que me otorgues el amparo. No, espérate, analízala, vela tu caso concreto. ¿Cómo es que esa Interpretación. razonamiento, interpretación, se ajusta a tus pretensiones? Y no solamente pongas la referencia de la jurisprudencia, de la sentencia, Bueno, desarrollala. dime tú, ¿quién le pone principios internacionales violentados al amparo? Ay. Ustedes, sí. Pero en el común, ¿tú agarras un amparo? No, es más, yo siempre lo he dicho en algunos foros también.
siempre la cantaleta del amparo es porque me violaron el artículo 14 y 16. Sí, Porque Sin hacer distinción alguna. sin ni siquiera distinguir lo más elemental entre un acto de autoridad de molestia y un acto de privación de la Ujú. autoridad. bueno, es ¿no? que si te violan el 16, pues digo yo, si fuera juez, diría, bueno, ¿qué párrafo del 16 me estás hablando, no? O sea, Exactamente. tienes 10 párrafos en el 16, dime cuál de los 10 párrafos están Pues violentando. es la competencia, es Ajá. la debida ¿Y en motivación. qué sentido? Ajá. O si estás hablando de un acto de privación, porque fue un acto ya definitivo, si es el debido proceso, si es tu Ajá. garantía de audiencia. Porque muchas veces dices, es que vinieron a molestar, la autoridad es un acto de molestia y no me dio mi garantía de audiencia. Ajá. Ah, espérate, la garantía de audiencia no opera en actos de molestia, solamente en actos privativos. Ajá. Y para que un acto de autoridad de molestia se convierta en privativo, debe ser un acto definitivo. Sí, Entonces, la misma jurisprudencia de la Corte establece, no me pongas el 14, no necesita que me pongas el 14, por ejemplo, en las órdenes de aprehensión, ¿no? No hay necesidad de que pongas el 14 y seguimos haciendo 14 y 16. Ahora, el 14 finalmente es un debido proceso que es una subestructura de múltiples derechos Así que es. tendrías que establecerle, ¿no? Entonces dime, dentro del debido proceso, ¿Cuál fue el que se te vulneró? ¿cuál fue el que se te vulneró? Entonces, Exactamente. finalmente, esa falta de motivación también ejerce que la autoridad en el materia de amparo, pues diga, bueno, pues entonces, si no, con la cantidad de amparos que le estás metiendo ahorita, pues entonces ya no lo estudies, ¿no? O sea, imagínate nada más, yo les comentaba a mis alumnos, imagínate nada más, si tú tienes 400 amparos que tienes que estudiar, ¿no? Porque los meten en demasía y como si fuera pan caliente, ¿no? Agarras el machote que encuentras en internet. Entonces dime si tú vas a estudiar, si tú tampoco le das argumentos a la autoridad para que la propia autoridad busque cómo ejercer estos actos, o ejercer estas limitaciones ante las diversas autoridades. No hemos sabido tampoco, este es uno de los problemas sustanciales de la ley de amparo, no hemos sabido hacer unas motivaciones tampoco adecuadas, ¿no? Que creo que, como bien dijimos al principio, me estoy contrapunteando con lo mismo, ¿no? La autoridad tendría que estudiarlo, pero ante la carga de trabajo, sí, Sí, bueno, como cuando son esos amparos masivos, ¿no? Como el del hoy no circula, que hasta el PAN dijo, mándame tus datos de tu credencial de lector y te manda el formato del amparo. Y ahí Ujú. estaban las personas metiendo su amparito. y pues, no pegó, ¿no? Y no pero- pegaron. ¿Y cuál fue la orden del tribunal? Todos los que vienen del formato del PAN, prevenlos y ya como no desahogan, La los prevención, pues ya, se acabó. tiramos, ¿no? sí, o sea, estamos muy lejos entre el deber ser El ser. y el ser, ¿no? Ujú. Que aunque sí platicamos hace un momento que la autoridad tiene esa obligación constitucional de investigar y razonar, pues también como abogados no le dejes toda esa responsabilidad a la autoridad, Sí, claro. ¿no? O sea, Dile dónde. tú eres el primero que debe de asumir la responsabilidad de hacer una argumentación adecuada en tu Sí, amparo, sí, ¿no? sobre todo en esto que hablábamos de la suspensión, ¿no? Dale argumentos a la autoridad dentro de la suspensión, haz un capítulo de suspensión en donde le expliques y que la verdad entonces resuelva, ¿no? Que nos diga si puede ser que si va a ser limitativa o si va a ir más allá del derecho, porque al final de cuentas tiene las facultades para ir más allá del derecho, ¿no? Así es. Escrito, ¿no? Podría, porque en un medio convencional que eso casi nunca se utiliza, establecer si puede o no puede realizar acciones más allá de lo que establece la ley, que tendría que serlas, ¿estamos de acuerdo? Y que si no las hace, es motivo de crítica y para razonamiento de otra Efectivamente, instancia. efectivamente, ¿no? Están recursos como la queja, la revisión en diversos momentos procesales dentro de la ley de amparo que podríamos nosotros utilizarlo, ¿no? Platicábamos hace unos días y en otros foros también que muchas veces tú no litigas contra la autoridad responsable, Ajá. José. Litigas Litigas contra tu- más contra el propio juzgador, Ajá. ¿no? Y contra ti mismo, ¿no? Y muchas veces contra ti mismo, porque cuando presentas una demanda de amparo, gran parte del triunfo Ujú. es cuando no te previenen, no te desechan, Sí, claro, por ¿no? supuesto. Y, Sí. y la otra es el no caer en un sobreseimiento, Ajá, ¿no? Y buscar que haya un análisis de fondo. ajá. Estamos de acuerdo en que muchas veces la autoridad por la carga de trabajo, pues no se mete al fondo, ¿no? Ujú. Pero sí es obligación de nosotros pensar y tener muy claro que no solamente debemos de pensar en el acto de autoridad, ¿no? En el trasfondo de la argumentación, sino tampoco perder de vista que existe una serie de requisitos legaloides
que debemos cumplir, querramos o no querramos. Ujú. Porque por mucho argumento que traigas, si le falta un requisito en tu demanda, Sí, sí, se prevé o se sobresee, ¿no? pero se ve. Ahora aquí lo que yo quisiera conocer es tu criterio. ¿Qué opinas? Que si el amparo es correcto, seguirlo manejando así, en estricto sentido, o si debe de ser más amplio, si debe de pasar de una demanda a lo mejor hasta una denuncia, si debe de haber otro tipo de involucramiento de las autoridades, o a lo mejor hasta más participación del famoso Ministerio Público Federal. Eh, Pero, ¿cuál es tu opinión de este sistema legaloide, estrictamente positivo, ¿no? ujú. Contra un sistema más abierto, más de criterio y de posicionamiento general? ¿Qué pretende el quejoso? Déjame entenderlo más en lo general que en lo Eh, estrictamente jurídico. Mira, finalmente creo yo que para esto tenemos un alcance que es los Estados Unidos. En los Estados Unidos de Norteamérica, pues hay pliegos opositorios a muchos argumentos, ¿no? Hay circunstancias revisoras de muchos argumentos que se dan, que no necesariamente tendrían que llegar a la ley de amparo, si podrían ser discutidos dentro del mismo ordenamiento local. Ujú. No, ese es uno, ¿no? En Estados Unidos dices, no, no estoy de acuerdo con la determinación del juez y vamos a plantearlo en juicio y te emplazo, ¿no? El O mismo sea, abogado lo emplaza, ¿no? hacer el amparo como un juicio extraordinario, no dejar Sí, todo al amparo y sí, tratar de resolver eh, eh, lo que más se pueda, eh, aún sea en materia de derechos humanos, abajo. en las primeras instancias. Pues para eso está el control difuso, ¿no? Así es. O sea, ¿Qué tanto se ha limitado? que tan sea limitado, ¿no? Entonces ahí tendríamos el primer eslabón que tenemos que tener. En los Estados Unidos dices, no me parece, te entrego ya lo presenté, te traigo tu copia y nos vemos mañana con el juez tal. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería lo primero, ¿no? Y que Si te funcionaran ayuda a los... una justicia pronta y expedita. El Ujú. hecho de ir a presentarlo y decirle, ya estás emplazado. Ajá, a tener que esperar a que el notificador tenga tiempo, ¿no? ¿No? O tenga oportunidad, porque también es una carga de trabajo muy grande, ¿no? Dos, yo creo sistemáticamente que el amparo no tendría que tener requisitos. El amparo tendría que ser, ¿quién es el quejoso? ¿Quién es la autoridad responsable? Y dime por qué qué estás pidiendo, ¿no? Más tipo una denuncia. Más tipo una denuncia que un sistema de requisitos, pues finalmente lo estás limitando y pareciera más una circunstancia administrativa, como en el contencioso administrativo, ¿no? Que una circunstancia amparista, ¿no? Ok, más causales de procedencia Y que de improcedencia, efectivamente. ¿no? Ujú. Y limitar y no ser tan estricto en lo que son los requisitos que debe contener Ujú. la demanda de amparo. Sí, obviamente esas serán las dos vertientes, ¿no? Que muchos de los aspectos que hoy se vigilan en el amparo tendrían que bajarse las autoridades locales, muchísimos. Yo creo que el 90% de las causales podrían vigilarse en el ámbito local, ¿no? Pero esto se hace a través de la certidumbre, de lo bueno o lo malo. Eso es algo que tenemos que empezar a recorrer y dejarnos del positivismo que tanto daño nos ha hecho Tan en tantos estricto. años, ¿no? Que bueno, es plantearle una nueva forma de juzgar a personas que ya llevan 50 años juzgando Sí, y que no están actualizados con el sistema de justicia interamericano. el simple hecho de que tengamos que hacer una pieza escritural habla finalmente de que seguimos en procesos de antaño, ¿no? No tendríamos que establecer una pieza escritural para poder establecer. ¿Para qué existen los benditos discos o los benditas grabaciones de las audiencias? Pues si lo puedes revisar en audiencia de grabación ahí mismo, señalar tu autoridad, no, pues está mal por esto, por esto y por esto, y finalmente se acabó. ¿Para qué tienes que utilizar piezas escriturales? ¿Por qué la Corte estableció? Ah, no, bueno, si vas a establecer autos de vinculación a proceso, también necesito que hagas piezas escriturales, ¿no? Eso es ilógico, no es parte de un sistema garantista, no es parte de un sistema rápido y ágil, no es parte de una buena práctica, es parte de seguir con lo mismo, como tú bien decías, de seguir con circunstancias arcaicas en los sistemas jurídicos, ¿no? Y dos, pues usa el amparo para las verdaderas cosas, las desapariciones forzadas, ¿no? Las detenciones ilegales, las incomunicaciones, cosas que realmente te motivarían a que en un momento determinado y rápido se ejerciera la justicia federal sobre los actos, ¿no? Así es, Tortura, pero terrorismo. estamos Tortura, acostumbrados ¿no? a Sí. que todo se litiga en amparo. Ajá. Ahora, O sea, no hay juicio que no llegue a amparo, ¿no? ahora si tienes Es más, el elefantes cliente lo primero que llega te dice, ¿me tramita un amparo? sí. Ahora si tienes elefantes blancos como la Comisión Nacional, perdón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones estatales, pues el mismos protocolos de Estambul establece que
podrías tú, quien vigila sería la autoridad, quien vigila las procedencias de las torturas serían autoridades distintas, ¿no? O sea, quítale la carga a las fiscalías, porque las personas dicen que quien tortura es la fiscalía, ¿no? O los elementos de seguridad pública, quítaselos a ellos y dáselos a las comisiones nacionales de derechos humanos, dáselos a las comisiones estatales de derechos humanos, esta investigación de los delitos de tortura. Pero yo pondría una pregunta y seria. ¿Existe todavía Comisión Nacional de Derechos Humanos? Porque con Rosario ¿Ibarra? al frente como que ni se ha visto, ¿eh? Bueno, yo creo que un cambio de look sí ha sido sustentado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Se ha cambiado la apariencia, pero bueno, eso ya es una... No, pues Sí, ya creo que ya ni existe. Lleva, la expectativa con Rosario era muy grande, ¿no? Y creo que el saco le quedó. Bueno, siempre y Porque, sencillamente porque las comisiones de derechos humanos no han Funcionado. cumplido, no han funcionado. ni funcionaban. Y sí, ahorita sigamos con así. Rosario dijimos, bueno, a ver si... Pero nada, ¿eh? O Es sea, más, la primer bronca que tuvieron en la frontera y no mandó ni a nadie. hizo caso Bueno, pues, omiso. mira, si no respetas el requisito de que tienen que ser dos funcionarios legales con licenciados en Derecho para ponerlos como visitadores, pues entonces tienes que reformar la ley, entonces cámbialos y en lo que tú lo cambias tu ley, entonces pon a la gente que está capacitada y que afronta esto para poderlo hacer, ¿no? así. Mira, lo mismo pasa, por ejemplo, con la Ciudad de México, en el sentido de decir que tienes que someter a los fiscales a personas que digan que es legalmente constituido para poder ser fiscal, ¿no? Pues estás haciendo apartados de personas, ¿estás de acuerdo? Estás haciendo apartados de personas y no estás permitiéndole a una persona en lo particular decir, yo soy quien para ser fiscal, ¿no? Ah, no, tiene que hacer algo populacho para que, una asociación para que realmente termine, perdón, esa es la palabra, Sí. para que termine una asociación diciendo que sí soy una persona de bien. Es una tontería, ¿no? Para concluir, Y nos salimos del tema. para concluir, entre esta comparativa del amparo de antes y el amparo de hoy, hacia dónde debemos de mirar, qué debemos hacer, Eh, o Debemos de mirar hacia crear una ley de amparo correcta, despresurizar el sistema de amparo, creo yo, hacia los órganos locales. Eso me parece lo ideal para que realmente esto funcione y dejarle a la ley de amparo lo que realmente es representativa, ¿no? Los habeas corpus, las incomunicaciones, los delitos que realmente se convierten las violaciones violaciones graves. profundas a los derechos humanos, violaciones graves a los derechos humanos. Y verás cómo el sistema de amparo funciona adecuadamente, ¿no? Tiene que ser de fast track, ¿no? El amparo debe ser de fast track. No esperarte hoy a la audiencia, hoy hacer el sistema, en 30 días hacer la audiencia constitucional, resolver antes o fuera de juicio. Pues si me vas a decir que no, dímelo desde ahorita, no me lo digas en 30 días, ¿no? Yo esperanzado en que realmente el sistema funcione. así es. Ernesto, ¿algún comentario final? Pues que cada vez se sigan capacitando más los abogados, que no sigamos en este sistema tradicional y que luchemos en realidad por lo que es el derecho, que luchemos en realidad por tener un mejor sistema y por tener las cosas mejor. No, muchas veces decimos, es que no lo van a resolver, es que está muy difícil. Digo, para cuestiones titánicas necesitamos titanes, ¿no? Y necesitamos luchar para que esto cambie en realidad, ¿no? Así es. Creo que sí. Y no somos todólogos, no podemos ser todólogos. Ujú. En las áreas de derecho, como en todas las profesiones, siempre hay quien se especializa. Y el amparo es un área de mucha especialidad, Claro que sí. ¿no? Y bueno, contamos con la presencia nuevamente de un verdadero especialista en la materia de amparo, Ezequiel. Gracias. Doctor Ezequiel, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. No queda otra más que agradecerte y decirle a nuestras personas que nos siguen que cualquier duda, cualquier consulta que quisieran en materia de amparo, pues tenemos al doctor Ezequiel para que les pueda orientar. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. Muchas gracias, Ezequiel, Ernesto, muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima.